Bienvenido al segundo episodio de este podcast. ¿Ama usted lo que hace? ¿Por qué tenemos intereses propios desde muy niños? Tan propios, tan únicos. ¿Y por qué debemos darle importancia, mucha importancia, y tomarlos muy en serio esos intereses tan únicos? Fue el tema del anterior episodio. La respuesta está en el cerebro. Ese órgano que le mencionaba en la introducción fue el que despertó mi mayor atracción mientras era estudiante de medicina. Hoy en día conocemos mucho más del cerebro que lo que conocían los profesores de mis profesores. Y sin duda, hace siglos, prácticamente el conocimiento sobre el cerebro era nulo. El cerebro es el órgano que responde por los pensamientos, los sentimientos, los comportamientos. Estoy seguro que independientemente del área de estudio o trabajo suyo, en algún momento se ha sentido maravillado cuando escucha algo del cerebro. Y de verdad es un órgano maravilloso, fascinante. Gran parte de esa maravilla que tiene el cerebro, que despierta en nosotros ese asombro, se debe muy seguramente a que todavía no conocemos buena parte o posiblemente la mayor parte de su funcionamiento. Y esto, creo, se debe a que todavía no nos hemos hecho las preguntas más importantes, elevadas, superiores acerca de ese cerebro tan especial. Lo que hoy sabemos nos sirve para conocer el por qué tenemos esos intereses tan propios y tan individuales cada uno de nosotros y por qué los tenemos desde tan niños o niñas. Luego este conocimiento tenemos que valorarlo inmensamente porque no solamente hoy en día el conocimiento del cerebro nos ha servido para avanzar en los tratamientos médicos y en los diagnósticos, sino se aplican al mundo de la educación, de la gerencia, el liderazgo y muchos campos más. Veamos. Primero, cuando nacemos tenemos 100.000 millones de neuronas. Usted lo sabe, la neurona es la célula fundamental del sistema nervioso. 100.000 millones es un número inmenso que difícilmente cabe en la cabeza. Pero imagínelo de esta manera. Tiene un billete de 100.000 pesos y 100 días después tiene 1.000.000 de esos billetes. 100.000 millones. Digo 100 días porque en ese tiempo, cuando estamos en el vientre materno, se forman las 100.000 millones de neuronas. Fascinante. Es una red que nos cabe en la cabeza, la tenemos dentro de nuestro cerebro, 100.000 millones. Segundo, las neuronas, cada una de esas 100.000 millones, se conecta en promedio con 1.000 neuronas, vecinas, a veces lejanas. Imagine usted entonces la red, cada una de las 100.000 millones conectada con 1.000 neuronas. Descomunal. Es casi una galaxia entera, pero dentro de nuestro cerebro. Pero lo más emocionante de todo es que esa red
que todos tenemos y que se forma más o menos en la primera infancia, en los 2, 4 años, muy rápido, comienza a disminuir su densidad. Comenzamos a perder sinapsis. La palabra perder suena negativa, pero bien sea por disposición de la naturaleza y la evolución, o por disposición divina, dependiendo del credo que usted practique, cada cerebro va perdiendo con el único propósito maravilloso de convertirse en un cerebro único, singular, individual, porque esa arquitectura que usted hoy tiene no la ha tenido nunca nadie más en el pasado, nadie la tiene en el presente y nunca nadie la tendrá en el futuro. Es suya. Eso explica que en esos primeros años, cuando empezamos a perder sinapsis, hay unas que van quedando, que son muy fuertes, muy firmes, digámoslo, muy frondosas. Esas son las sinapsis que explican, o esas redes o esos circuitos, son los que explican que tengamos intereses desde tan niños y niñas y que nos despierten cierta atracción, ciertas cosas que a los demás no. Porque el cerebro se va singularizando de tal manera que es ese con el que entendemos el mundo, con el que sentimos lo que entendemos, con el que reaccionamos con nuestros comportamientos. Vemos el mundo de una manera única, de ahí la riqueza humana, que todos somos diferentes y podríamos construir una humanidad muy superior si comprendiéramos que todos cabemos en el mundo y podemos aportar nuestra interpretación. Tercero, hoy sabemos también, y usted ha oído hablar de la neuroplasticidad, que el cerebro crece, incluso hasta avanzada edad, puede formar nuevas sinapsis. Pero sabemos que donde se forman con mayor facilidad es en donde ya son fuertes. Es decir, en esas, si usted imagina esa red suya, piense que hay partes de su cerebro en donde hay neurocircuitos más sólidos, más firmes. Ahí es donde, si usted los cultiva, nacen nuevos brotecitos, nuevas sinapsis, nuevas conexiones. En donde son débiles, casi no crecen. Por eso hay que cultivar esos intereses tan únicos, tan nuestros, llamémoslo sagrados. Bien, vamos a imaginar entonces qué sucede en esos años en los que perdemos la sinapsis, que estamos en el colegio. Fíjese que coinciden esos 20 años en la época de colegio. Frente a nuestros profesores, nuestros cerebros van perdiendo sinapsis. Cada estudiante de su curso iba quedando con una arquitectura tan única, tan singular, que no todas las materias despiertan el mismo interés. Pensemos en que a usted y a otro grupo les llamaba la atención, por ejemplo, la biología o las matemáticas. Como son materias que pertenecen a la jerarquía de la educación, pues a usted esas clases le gustaban más que las otras, porque su cerebro se activa cuando escucha o la abstracción matemática o los temas de la biología, por ejemplo, de la botánica. Entonces a usted esas clases se le pasaban más rápido, hacía las tareas con más gusto, las disfrutaba más, hablaba muy bien del profesor. Pero eso no quiere decir que sus compañeros debían construir su cerebro para que fuera de esa manera. No, ellos tenían otros intereses. En esas materias como la biología o las matemáticas, eso en donde los estudiantes cuyo cerebro se activa deberían tener clases adicionales.
para comenzar a cultivar esa riqueza que ya tiene. Ahora veamos en el otro campo materias que no pertenecen tanto a la jerarquía de la educación, como la música, arte dramática, muchos de los deportes, servicio al cliente, gerencia, liderazgo, emprendimiento, ser asistente, por ejemplo, de un compañero mientras está dirigiendo el partido. Muchos oficios del mundo despiertan el mismo interés desde que somos niños y simplemente el sistema educativo los ignora. Mejor, ni los valora. Luego no se cultivan en la educación. La educación está hecha para unos muy pocos y a todos les cobran lo mismo. Si este fuera una conversación frente a frente, podríamos intercambiar nuestros intereses. Déjeme compartir los míos para que me conozca un poco más. En el colegio la materia que más me gustaba era historia. Se me activaba el cerebro, lo recuerdo hoy muy bien. Me encantaba ver hasta cómo se vestía el profesor de historia, o los profesores, tuve varios. Con el tiempo y los años, mis libros que he escrito, el editor siempre me llama la atención de que las notas de pie de página son todas históricas. En el colegio, cuando estaba por terminar bachillerato, invitaba a un compañero a la casa a que me diera clases de historia, porque él sabía mucho sobre las 2 guerras mundiales. Pero fíjese, eran cosas anecdóticas. Solo hasta cuando empecé a incorporarme, a meterme en este mundo de la educación asociado al cerebro, descubrí lo importante que era para mí la historia. Si yo hubiera nacido en un país en esos donde el abanico de la educación es muy amplio, es probable que hubiera sido historiador. Pero en el colegio ni siquiera me preguntaron por qué me gustaba tanto la historia. Lo invito a que, o la invito a que abra las puertas de su memoria. Esa llave la tenemos cada uno de nosotros. Explore su memoria, comience por la semana pasada, algo del año pasado, algo de la pandemia que más o menos es reciente, pero trate de ir muy lejos. Abra esas puertas que a veces son duras de abrir de la memoria, de la adolescencia, de la infancia, cosas que recuerda con frecuencia, pero trate de unirlas y trate de encontrar en ellas aquellas actividades que usted más gozaba, aquellas en las cuales usted sentía que el tiempo pasaba muy rápido. No las asocie solamente a educación. Abra el compás, todo, valore todo lo que recuerda, especialmente lo que más le entusiasmaba, porque ahí está el germen, las señales, el lenguaje de lo que usted hoy en día a veces hará sin duda, pero que tiene que encontrar y documentar para usted muy bien, definir muy bien de eso que amamos para hacerlo a perpetuidad. Muchísimas gracias y nos veremos en el próximo episodio.